El corazón que funciona como una bomba que hace que circule la sangre por todos nuestros órganos y sistemas para poder llevar obviamente el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener la integridad de nuestras células, de nuestros sistemas y mantenernos operativos. Entonces, vamos a hablar sobre este sistema y vamos a entender un poquito el concepto de lo que se llama un infarto, que el término infarto es un término que utilizamos los médicos para referirnos a la falta de llegada de sangre hacia un órgano en particular, hacia un grupo, hacia un tejido en particular de nuestro organismo. Recordemos que la sangre llega con el oxígeno y los nutrientes necesarios a través de los vasos sanguíneos llamados las arterias. Entonces, cuando estas arterias no son capaces de llevar la sangre hacia un tejido, hacia un órgano en particular, a eso le llamamos un infarto. Es decir, ese pedazo de tejido al que no le llegan estos nutrientes y el oxígeno se daña y finalmente termina muriendo ante la falta de estos nutrientes. Entonces, entender que un infarto cardíaco quiere decir que nos estamos refiriendo a la falta de llegada de sangre hacia una parte del corazón. Recordemos que el corazón es un órgano en sí y que es un músculo, además un músculo especializado que está constantemente contrayéndose y relajándose para poder hacer circular nuestra sangre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurriría este infarto cardíaco? ¿Qué es lo que hace que la sangre, que el paso de la sangre por estas arterias se obstruya? Bueno, hay una serie de enfermedades y condiciones previas que pueden ponernos en riesgo de padecer un infarto cardíaco. En primer lugar, enfermedades llamadas cardiometabólicas como la hipertensión arterial o la diabetes, sobre todo, amigos, cuando no están adecuadamente controladas. Repito, cuando no están adecuadamente controladas, es decir, uno tiene diabetes, uno tiene hipertensión, pero no quiere tomar la medicación o de repente no ha sido diagnosticado todavía, no se hace chequeos preventivos, entonces la enfermedad empieza a avanzar y a dañar diferentes partes del cuerpo y dentro de ellas los vasos sanguíneos, y esta falla, este daño de los vasos sanguíneos puede hacer que finalmente se acumulen una serie de elementos en estas pequeñas tuberías como lo son las arterias y finalmente se obstruye el flujo sanguíneo, entonces nos lleva a tener un infarto, que puede ser en cualquier parte del cuerpo, como en el cerebro también, pero también puede ser en el corazón cuando hablamos de los infartos cardíacos. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares como la diabetes y la hipertensión pueden predisponernos a tener un infarto cardíaco. También cuando uno padece de enfermedades llamadas dislipidemias, que quiere decir que están aumentados las grasas en nuestra sangre, el colesterol a la cabeza, ¿no es cierto? El colesterol es un tipo de grasa que nuestro metabolismo lo digiere a través de los alimentos, también lo produce en alguna medida nuestro organismo, y este colesterol pues sirve para cumplir diferentes funciones, pero puede acumularse en forma de grasa y depositarse en nuestros vasos sanguíneos y obstruirlos. Entonces también el padecer de enfermedades llamadas dislipidemia, o sea, donde hay colesterol, triglicéridos altos, puede significar que podamos hacer un infarto cardíaco. Entonces, amigos, también esa condición podría desencadenarlo. Otros factores ya tienen que ver con componentes de alteración cardiovascular propiamente, alguna falla cardíaca, una incapacidad de nuestro corazón para latir adecuadamente, algún tipo de arritmia podría desencadenar que se coagule nuestra sangre y esta funcionar como un tapón y obviamente de esa manera pues obstruir nuestras arterias y ocasionar un infarto. Entonces, enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la hipertensión, entre otras, también el aumento del colesterol en nuestra sangre, las llamadas dislipidemias, que viene como consecuencia obviamente muchas veces de un estilo de vida poco saludable, sobre todo de consumir alimentos muy grasosos. Hay componentes también que podrían estar influyendo, como por ejemplo cardiopatía, o sea, problemas cardíacos que también podrían desencadenar en sí un infarto al aumentar la coagulación, las arritmias, por ejemplo. Entonces son una serie de enfermedades que podrían previamente estar presentes para predisponernos a la presencia de un infarto cardíaco. Una vez que se presenta esta obstrucción, esta falta de llegada de sangre a una parte del corazón, entonces se presentan unos síntomas importantes que vale la pena que reconozcamos. El primer síntoma es un dolor, obviamente, de pecho, el dolor que le llamamos el precordial, es decir, en la parte anterior del pecho, pero es un dolor de un tipo particular porque se siente como una opresión, como si estuvieran pisándote el pecho, y esa puede ser una alerta de que puedas estar teniendo un infarto. Además, este dolor es un poco difuso, no se ubica precisamente, sino se siente en la parte anterior del pecho y que además
puede venir también irradiándose, o sea, esta sensación de dolor se puede irradiar, o sea, se puede desplazar también hacia la parte del hombro o del brazo izquierdo sobre todo, o la parte izquierda del cuello. Entonces es una característica de este tipo de dolor y además puede venir acompañado de otras manifestaciones neurológicas, por ejemplo, que uno empiece a sudar frío, o sea, sudar frío significa porque uno no ha hecho pues una actividad que lo caliente y produzca la sudoración, sino empieza a sudar simplemente sin una causa aparente, o si ya el infarto está generando pues una inestabilidad cardíaca, si es un infarto muy grande ya puede uno padecer pues de un desmayo de pronto, de un síncope, o sea, un desmayo, básicamente perder la estabilidad. Entonces, si alguno presenta en algún momento alguno de estos síntomas, que se presentan normalmente los infartos cardíacos en edades, es cierto, avanzadas de la vida, por encima de los 45, 50 años en adelante, conforme uno avanza en edad también el riesgo de padecer un infarto cardíaco se incrementa, pero sobre todo si se tiene estos factores de riesgo que pueden ser los predecesores, los predisponentes de padecer un infarto. Entonces, si tú tienes pues colesterol alto, hipertensión, diabetes, encima sobrepeso, no haces actividad física, estás muy estresado, que lo que hace el estrés es puede elevar la presión y de pronto si tu corazón está previamente dañado, por decirlo así, o predispuesto, podría desencadenar también un infarto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estos síntomas. Ante la presencia de ellos, y obviamente tengo ese dolor en el pecho, pero soy una persona joven, atleta, me alimento muy bien, o he vivido pues controlado y saludable, entonces bueno, probablemente puedan ser otras causas las que produzcan el dolor de pronto en esa zona del cuerpo, pero si tengo estos antecedentes y presento o soy un adulto mayor y presento este tipo de molestias, entonces rápidamente acudir al establecimiento de salud más cercano, pero tomando en cuenta de que necesitamos un establecimiento que sea, que pueda dar una atención inmediata de alta complejidad de preferencia, es decir, un hospital si lo tenemos cerca. Si no, bueno, al que tengamos más a la mano para poder luego ser trasladados rápidamente e ir recibiendo de pronto los primeros auxilios necesarios para poder hacer un diagnóstico. Sobre todo si hay la posibilidad de acudir directamente a un establecimiento de alta complejidad como un hospital, básicamente, o una clínica grande, en todo caso, podríamos acudir en ese sentido a la emergencia. Recordemos de que estamos pues en una temporada donde de pronto las reuniones sociales, familiares, etcétera, pueden hacer pues que cometamos algunos desarreglos en la alimentación, que hagamos menos ejercicio, que estamos más tensionados y esto podría predisponer de pronto a la aparición de un infarto. También es importante tener en cuenta los antecedentes familiares. Hay personas que han tenido pues a su padre, a su madre, que han tenido directamente, familiares me refiero de primer orden, padres o abuelos, que han tenido pues también un infarto cardíaco, sobre todo si los han tenido de jóvenes, bueno, valdría la pena hacerse un chequeo preventivo, sobre todo cuando uno pasa los 40 a 45